Bienvenidos a Filmsteria. El día de hoy tenemos con nosotros a David Pablos, cineasta mexicano nacido en Tijuana, egresado del CCC y becario del FONCA. Un dato que menciono solo para aquellos que aún creen que está bien que este tipo de apoyos se eliminen. David Pablos ha ganado el Ariel en repetidas ocasiones. En 2010 por el cortometraje La canción de los niños muertos. En 2016 ganó en la categoría de mejor director y mejor guión por Las elegidas. Filme que además se alzó con la presea de mejor película, además de participar en la sección Una cierta mirada en Cannes. Ahora, 5 años después del éxito de Las elegidas, David Pablos regresa con El baile de los 41, cinta de época basada en el famoso episodio histórico sobre la redada policial emprendida desde el gobierno de Porfirio Díaz en contra de los asistentes a un baile de puros hombres, claramente homosexuales, y que se volvió todo un escándalo en aquella época. Probablemente este sea el primer episodio en la historia de México donde los homosexuales adquieren visibilidad, aunque no precisamente de la mejor manera. Así que para platicar del baile de los 41, aquí está su director, David Pablos. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, contento de ya por fin empezar a darle luz al proyecto. Las elegidas era una película con actores no profesionales, aquí ya tienes incluso estrellas. ¿Por qué te decidiste hacer este proyecto? ¿Qué fue lo que te llamó? Y sobre todo por este cambio tan radical, ¿no? En temática Sí, y en el tipo de producción, etcétera. sí, en ese sentido tienes toda la razón. Fue noche y día haber hecho Las elegidas y el baile de los 41. Eh, no hay puntos de comparación. Fue una locura, digamos, el batallón de gente que teníamos, el tiempo de preparación. En Las elegidas, si algo me encantó del proceso de hacer esa película es que podía tener tiempo para explorar cosas en set. No que no sucediera en el baile de los 41, también sucedió, pero prácticamente para hacer cada escena requería una espera de 2 horas. 2 horas para que los actores estuvieran vestidos, peinados, maquillados, para que arte estuviera, vaya, era un esfuerzo enorme de todos los departamentos para llegar simplemente a hacer una escena. En Las elegidas era simplemente estar en el set y a crear, trabajar en el espacio. Te digo, lo pudimos hacer en el baile de los 41, pero había todo un proceso detrás para llegar a hacer cualquier cosa que era tremenda, sobre todo los tiempos de espera. Estamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. ¿Por qué el baile de los 41? De entrada, porque me parece una historia maravillosa. La premisa es increíble. El yerno de Porfirio Díaz es Exacto. homosexual, es encontrado en una fiesta clandestina de hombres gays, la mitad vestidos de mujer. Simplemente yo escucho esa premisa y es una historia que quiero ver, es una historia que quiero escuchar. Me pareció que era algo único, importante y que creo sigue siendo relevante. La película, digamos, sí parte de hechos reales, pero inevitablemente hay que ficcionar mucho porque se desconoce más de lo que en realidad se sabe alrededor de este evento. ¿Cómo fue este cambio de trabajar con actores profesionales? Digo, con actores no profesionales, o no actores, como les llaman, que Mm. esa etiqueta no me encanta. O actores Con- naturales. Exactamente, esa es una buena etiqueta. A actores profesionales y que además, bueno, dentro del Star System mexicano, pues son estrellas, ¿no? Sí, Como es el caso de tu protagonista. sí. ¿Cómo lo elegiste a él para interpretar a Ignacio de la Torre? Y cómo fue ese cambio, ¿no? De ya llegar con alguien que tiene más experiencia, etcétera. Fue muy intuitivo. Simplemente cuando empecé a pensar quién podría ser Ignacio La Torre, se me venía Alfonso a la cabeza, sin conocerlo, lo había visto en Sense8 y después pude ver El elegido y creo que fue cuando vi El elegido que dije, hay aquí un actor muy interesante. Nos juntamos a platicar, le hablé del proyecto, le encantó la idea de hacerlo y fue casi inmediato. Me dijo, estoy en el barco contigo, me encanta. Y sabes, sí, hay muchos actores en el reparto. Se podría decir que la gran mayoría son actores, aunque también trabajé esta vez con actores naturales. Ahorita te voy a contar de eso, pero digamos que el peso de la película, los personajes principales son todos actores. Y, y no hubo tanta diferencia, vaya,
son procesos distintos trabajar con un actor natural, pero fue un proceso muy similar al que tuve con Las Elegidas, porque pude tener más de un mes y medio, 2 meses de ensayo. Alfonso es un actor muy generoso y él como ser humano es muy generoso, entonces él entró a este proceso de vamos a ensayar 2 meses, vamos a prepararnos, vamos a explorar, vamos a buscar. Al igual que en Las Elegidas, yo hice un taller, organizamos un taller actoral con el grupo Los 41. El grupo Los 41, ahí sí, yo creo que un 50% son actores naturales, el otro 50% sí son actores. Entonces yo quería lograr una unión en este grupo de hombres. Yo quería lograr que hubiera una conexión, que eso se viera en la pantalla. Así que hicimos un taller de un mes con los 41 y con Alfonso y con Emiliano, llevado otra vez por Tania Olhovich, que fue mi coach actoral en las elegidas. Ella fue la coach actoral aquí con los 41. Entonces hubo un proceso también muy lúdico, hubo un proceso de hacer ejercicios. Vaya, yo tenía actores como Alfonso Herrera o Álvaro Guerrero, que está en la película también, que tienen una experiencia enorme, pero entraban al taller a hacer ejercicios de primer año de actuación. Y el punto era lograr conectar con el compañero. Entonces, hay una parte de ese proceso que fue muy similar al de Las Elegidas, que yo siempre he dicho, lo que hizo que Las Elegidas funcionara también en cuanto a la producción, en cuanto al rodaje, lo que hizo que fuera tan fácil filmar esa película fue ese tiempo de preparación, y aquí fue igual con los actores. Y fue hermoso ver, te digo, actores como Alfonso Herrera o Álvaro Guerrero tener esa humildad y estar abiertos a hacer todo tipo de cosas y entrarles, te digo, a hacer ejercicios de primer año de escuela de teatro. Entonces creo que fue un proceso de confianza muy grande. Evidentemente hicimos relaciones afectivas muy fuertes, eh, pero, pero fue un proceso muy similar trabajar con actores naturales. Aunque sí, un actor es distinto, un actor tiene otra intuición, tiene una intuición mucho más desarrollada, un actor, siempre es interesante escuchar al actor. Siempre hay momentos en los que él puede hacer que la escena crezca. Me gusta también la idea de llegar, por ejemplo, esto nunca lo hubiera hecho en Las Elegidas. En Las Elegidas yo llegaba con una idea muy clara de cómo iba a ser la escena y se las dictaba casi casi a mis actores naturales. Aquí, como sé que estaba trabajando con grandes actores, yo podía llegar al set sin saber exactamente cómo la iba a resolver, pero tenía la confianza que íbamos a hacerlo muy bien, porque ya habíamos creado, ya teníamos ese trabajo previo, ya sabíamos lo que buscábamos, ya teníamos esa comunicación y esa confianza. Entonces, varias de las escenas más complejas, yo no me preocupé, decía, bueno, tengo una intuición de por dónde va, pero vamos a explorar. Y por fortuna tuve el tiempo, teniendo una producción así de grande, para poder estar hasta 2 horas encerrado con mis actores en el set, explorando una escena y descubriéndola, ya habiéndola esbozado antes en ensayos, pero para terminar de definirla y afianzarla en el momento del set. Un golpe de genialidad que Fernando Becerril sea Porfirio Díaz, ¿eh? Eso sí, desde el momento en que lo vi dije, claro, ¿quién más podría ser, no? Sí, Él disfrutó mucho siendo Porfirio Díaz. sí, fíjate, Veo que regresas también con Carolina Costa en la cámara. así es. Ella estuvo contigo en Las Elegidas. De hecho, creo que también es la encargada de la fotografía en Mano de Sí, Obra, que es mano de también obra. está increíble. Y yo recuerdo mucho de Las Elegidas que tenía este asunto de, es un tema muy fuerte, pero tú tenías la sensibilidad para saber qué sí mostrar y qué no, sin que perdiera impacto. O sea, como público nos tenías ahí en la primera fila, pero no eras gráfico. O sea, había una sutileza ahí muy apreciada, la verdad. Creo que sin eso la película sería otra cosa. ¿Qué va a pasar aquí con esta cinta? O sea, ¿se va a tratar más de mostrar todo, de ser a lo mejor menos sutiles? O en ese sentido, ¿cómo resolviste el tema de lo visual? Bueno, primero voy a empezar hablando de Carolina Costa. Eh, Carolina Costa fue esencial para esta película. Yo le agradezco infinitamente, es una gran amiga y es una gran aliada y le agradezco infinitamente. Creo que ella y yo nos empujamos. Le agradezco que haya estado ahí como un soporte emocional en momentos que fueron muy complicados y como una cómplice creativa. Y con Carolina, con ningún otro fotógrafo realmente he podido hacer esto.
Con Carolina me gusta diseñar las cosas de manera conjunta. La mayoría de las veces yo suelo llegar al set ya con una claridad de vamos a hacer esto, la cámara va aquí, es este plano, y con Carolina hay muchas decisiones estéticas que se tomaron a partir de un diálogo. Carolina ha crecido muchísimo como fotógrafa. Cuando hizo Las Elegidas, esa era su ópera prima como fotógrafa. En estos 5 años no ha parado de trabajar. Carolina ha hecho ya 10 películas. Entonces veo un colmillo en ella, veo ya una manera de moverse en set y de pensar en planos que me sorprendió mucho. Y algo que caracteriza esta película es, hay mucho movimiento. Yo quiero una cámara muy viva, yo quiero una cámara que estuviera desplazándose, que fuera como un personaje. Entonces hay mucha cámara a mano, hay Steadicam, hay móvil, hay zoom, hay mucho dolly. Hay ciertas escenas de la película vertiginosas. Quería eso, quería una sensación de que la cámara nos lleva como un personaje y de alguna manera te hace sentir que estás adentro con estos personajes, que estás ahí con ellos. No tanto una cámara lejana que observa de manera acotada, sino que se involucra. Nunca me propuse ser explícito como tal, nunca me propuse hacer algo para provocar, pero tenía claro, por ejemplo, que si voy a mostrar la sexualidad entre hombres, sexo entre hombres, tenía claro, quiero que sea algo bastante crudo y que sea certero, no lo quiero romantizar, no quiero, cuando mostramos relaciones sexuales entre hombres, quiero ver esta parte, no lo quiero, eso, no lo quiero romantizar, quiero mostrar el deseo como es y quiero que sea contundente. Quiero mostrar la sexualidad, el sexo entre hombres de manera contundente. Eso no significa que voy a hacer una película pornográfica ni que voy a mostrar imágenes, pero quiero que sea contundente y si voy a mostrar el cuerpo masculino, vamos a mostrarlo tampoco sin pudor. Ahora, digo, no he estado en muchas fiestas gays, sí he estado en algunas, de hecho, pero ¿qué hay de la parte lúdica? Digo, estamos hablando de principios, bueno, finales del 19, principios del siglo, no sabemos, bueno, yo no sé cómo será una fiesta así, pero me imagino que incluso en el set hubo una parte lúdica, ¿no? O sea, esta cosa rara de tener que, por ejemplo, ver qué vestido se va a poner Alfonso Herrera, supongo que eso debe haber sido divertidísimo, ¿no? Entonces, Sí, esa parte también le permitiste que entrara en juego en la cinta. sí. Hombre, regreso a lo que te dije hace un momento. Para mí fue muy importante hacer este taller con los 41 justo para lograr eso. Era, no sabes lo divertido que era estar en esas sesiones con hombres que son todos personalidades fuertes, todos son muy intensos, hay unos muy locos, hay unos muy divertidos, hay hombres que vienen de distintos contextos, te digo, hay actores, pero tengo músicos, tengo, por allá hay un empresario gay que está en la película que no tiene nada que ver con el mundo del cine. Eh, Hombres que salen de distintos contextos, distintas edades, distintas personalidades. Entonces yo estaba muy seguro del grupo de hombres que tenía. Una vez que juntamos a estos 41 fue una locura, una locura. Y luego, claro, ensayar el vals y se visten de mujer y tacones, pero esa parte fue increíble, fue muy divertida. Pero desde antes incluso, simplemente que se conozcan y hacer ejercicios actorales y que haya una relación. Hay momentos hermosos, hermosos de los ensayos y creo que esa unión que hicieron, ese grupo que hicieron, se ve en la película y hay una parte de la película que es muy lúdica. Creo que es una película que en general te la pasas muy bien. Es una película entretenida y es una película muy alegre. El baile anual ya tiene como fecha el 17 de noviembre. En donde para mí era importantísimo mostrar cómo es la fraternidad entre estos hombres, entre este grupo de hombres. Y creo que esa es una de las partes más importantes de la película y es una de las partes a las que más atención presté y es de lo que más disfruto ver. Y estoy muy orgulloso de este grupo de hombres y de lo que hicieron. Y digo, tan fuerte fue la conexión entre ellos que tienen un grupo de WhatsApp y lo siguen usando hasta la fecha.
Y seguro se llama la fiesta de los 41, ¿no? No, Cacha. se llama hashtag Soy Natural. Ah, muy bien. Está increíble. Porque Oye, empezó ajá, siendo el grupo de los actores naturales y luego ya se empezaron a juntar todos los actores y se quedó como hashtag Soy Natural. ya casi para acabar, platícame nada más rápido de las locaciones. Vi por ahí que creo que obviamente estás en el centro histórico, pero ¿cómo fue filmar ahí? No sé Eh, exactamente qué edificios fueron o cómo fue este asunto. una, una de las locaciones principales es la Casa Rivas Mercado, Ujú. que tuvimos la gran fortuna de poder filmar ahí. Creo que somos los primeros en filmar en esta casa, porque además es una mansión del Porfiriato, de finales del siglo XIX, que durante muchísimos años estaba cayendo en pedazos, estaba literalmente cayéndose. Se juntaron varias personas, la restauraron, y esto, para cuando nosotros empezamos a filmar, tenía año y medio, 2 años que la casa estaba en forma. Entonces, la casa es un museo, restauraron los pisos de madera, es una cosa impresionante, es una belleza de casa. Pero es un museo, hacen visitas guiadas, pero no hay nada. La casa, como no hay fotos de cómo era en su época, no se atreven a tocarla. Entonces está nada más, digamos, las paredes en blanco. Es un museo con paredes en blanco. Básicamente la gente que trabaja en el museo se mudó al sótano y nosotros tuvimos la casa para nosotros durante 2 meses, para que el equipo de arte la vistiera por completo, pero de cero. Era pintar paredes, era meter muebles y eran, digo, tú llegas a la casa y es evidentemente muy grande, pero la gente de arte siempre me decía, por más que metemos muebles y metemos y metemos y metemos, se come todo. Es tan grande que no, nunca nada es suficiente. Entonces, esa es una de nuestras locaciones principales y creo que luce mucho. Es una casa hermosa. Otra de las locaciones importantes es el Munal. También tuvimos la gran fortuna de que nos lo prestaran porque es muy complicado filmar ahí. Hay muchos permisos, es un proceso burocrático complejo. Calles del centro, como bien dices, y el Salón de Fumadores es un salón de fumadores real también de la época del Porfiriato. Y algunas otras locaciones fueron en Guadalajara, filmamos en el Teatro de Gollado y en la Casa de las Vacas, la Casa Vacas. Vas a estrenar en esta circunstancia, desgraciadamente, ¿no? De la pandemia, de los cines al 30%. Sí. ¿Cómo te sientes con eso? Pero más que eso, incluso te diría o te preguntaría, ¿tú cómo ves el futuro entonces del cine? Porque siento que este asunto de la pandemia vino a acelerar cosas que se preveían que iban a suceder eventualmente y que ya Claro, están sucediendo, claro. ¿no? Evidentemente no son las mejores condiciones, pero hay una frase que dice el espectáculo debe continuar, ¿no? Y sí, la película saldrá, veremos qué sucede, no son las mejores condiciones, pero confío en lo que hicimos, confío en la película que tenemos y pase lo que pase, creo que hay un producto hecho con mucha, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucha fe. Y mira, pese a lo complicado, debo decirte que me entusiasma mucho la posibilidad de que esta película se vea en pantalla grande, porque creo que se vive de otra manera. Esta película crece mucho en pantalla grande. Yo la he visto infinidad de veces en mi televisión, en la computadora, pero ahora que ya me estoy en la parte de mezcla y corrección de color y que me toca verla en grande, se vive de manera distinta y agradezco que al menos haya la posibilidad de que el público o un público, una parte del público pueda vivirla de esta manera, que creo que es lo ideal para esta película, en donde hay tantos detalles, en donde hay, digamos, una construcción muy laboriosa, no nada más de los sets, del vestuario, la luz. Hay toda una atmósfera que se construye, que es mucho más contundente y mucho más fuerte en pantalla grande. Ya por último, y pues esta sí es obligada por la coyuntura también, ¿qué opinas del asunto de los fideicomisos? ¿Qué opinas del asunto del apoyo al cine mexicano? De nuevo, el futuro se ve incierto por muchos lados, Sí. pero en este en particular, ¿cómo lo No, ves? bueno, han sido noticias terribles. Por supuesto que Ujú. estoy en contra de lo que ha sucedido, en contra de esta extinción de los fideicomisos. Es un golpe muy duro para el cine mexicano.
Ha habido recortes presupuestales que son enormes, ridículos. Y sí, hay una gran incertidumbre, hay una gran preocupación, no nada más por los recortes presupuestales, sino por qué va a pasar con los contenidos. Esto significará que los contenidos van a estar mucho más acotados, dado que la forma de producir cine independiente se ha reducido, ha mermado considerablemente. Y para no sonar desesperanzador, lo único que me queda claro es que la comunidad cinematográfica es muy unida y nunca hemos dejado de hacer cine. Y la puerta, aunque se esté cerrando, la gente va a seguir entrando. La gente, quien tenga que hacer cine, lo va a hacer. Eso no va a ser una... Sí va a ser un obstáculo, pero eso no va a parar, no va a detener. La gente va a seguir filmando, se van a seguir contando historias. Veremos cómo se reestructura y es triste. Yo estoy muy triste de ver, de escuchar las noticias de esta semana. Pues te Gracias agradezco muchísimo. Suerte. y hasta luego. Hasta luego.